Vamos a hablar del poder de la profecía. Sí, el poder de la profecía. Algo que va a cambiar nuestras vidas. La certeza que tenemos los hijos de Dios por medio de la palabra profética. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Así que te invito a que abras la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Fíjese qué promesa y qué hermosa palabra nos da el Señor en esta mañana. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes, hablando de nosotros, los hijos de Dios, deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Hermosa palabra, maravillosa palabra. Una promesa en donde Dios nos dice que nosotros los cristianos no estamos a ciegas. No hay incertidumbre en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra escrita por los profetas. La profecía bíblica a todos los hijos de Dios nos trae esta hermosa bendición que estamos seguros. No andamos a ciegas en este mundo, sino que sabemos qué va a acontecer. Quizás el mundo, quizás aquellos que no creen en Dios, tienen mucha incertidumbre, muchos temores, pero los que buscamos en la palabra de Dios, en las promesas, tenemos la seguridad, la certeza de que Dios tiene todo bajo su control. Es más, hay palabra profética, hay profecías de las cosas que están por venir. Y esto es maravilloso porque nos da seguridad. Si quizás crees en Dios, si quizás tenés tu fe puesta en el Señor Jesús, pero tenés incertidumbre, tenés temores, tenés dudas y pensás, ¿qué va a pasar con este mundo? Bueno, te animamos a que busques en la Biblia, la palabra de Dios, ahí hay profecías, hay palabra profética y eso te va a dar certeza, te va a dar seguridad. Los cristianos no andamos a ciegas, sino todo lo contrario, como dice esta palabra. La palabra profética, la profecía, brilla aún en medio de tanta oscuridad, hasta que venga la luz verdadera, hasta que Cristo se establezca. Mientras tanto tenemos la palabra profética que nos va a dar certeza, seguridad. Y eso es una gran bendición, porque andamos seguros. La iglesia está segura, no hay nada por qué temer. Inclusive, aunque uno escuche ciertos rumores de cosas muy graves que van a pasar en este mundo, tenemos la seguridad de que Dios nos guarda, de que sus hijos, el pueblo de Dios, está seguro. Por eso, la necesidad de que en este tiempo puedas experimentar el poder de la profecía, que conozcas la profecía bíblica, cada una de las profecías que Dios nos ha dejado, pero también que aprendas a vivir en el mundo de lo profético. Y es lo que vamos a compartir en esta mañana. Porque hay profecías bíblicas, pero también la Biblia nos enseña que hay diferentes dones y capacidades que nos da el Espíritu Santo para vivir en lo profético. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay situaciones en tu vida que por una declaración profética puede Dios tomar el control y puede terminar en un gran y poderoso milagro, declarando la palabra profética. Así que vamos a comenzar primero, la primera enseñanza. Tenemos que saber que cada declaración tiene un efecto en el mundo físico y en el mundo espiritual. Si queremos andar en el mundo de lo profético, tenemos que saber y entender del poder de nuestras palabras. Todos aquellos cristianos que quieran empezar a vivir en lo profético y entender el poder de la profecía, tienen que entender que en las palabras hay poder, para bien o para mal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando maldecimos a alguien, esa declaración tiene poder.
Y cuando bendecimos a alguien, esa declaración también tiene poder. Puede cambiar el destino de muchas personas. Y es ahí donde los cristianos tenemos que medir nuestras palabras. Por eso el libro de Santiago dice, aquel que controla su lengua se convierte en una persona perfecta. Perfecta. ¿Por qué? Porque mide sus palabras. Con una palabra se puede formar un gran incendio. Se puede quemar a alguien. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Entonces, primera enseñanza para saber y vivir en el mundo de lo profético es valorar y medir nuestras palabras. Entender que cada palabra que soltamos va a tener un efecto, o para bien o para mal. En el mundo de lo material, en lo físico, en lo que vemos, y en el mundo de lo espiritual, en aquello que no vemos. Cada palabra. Por ejemplo, cuando hemos orado por milagros, esas palabras hicieron que ángeles comiencen a activar esos milagros. En el mundo espiritual suceden cosas por las palabras que soltaste, por las palabras que hemos declarado en cada oración. Por eso es tan importante manejar y medir cada una de nuestras palabras. La responsabilidad de lo que vamos a declarar, de lo que vamos a decir, porque la palabra tiene poder. Cuando nos damos cuenta de esto, ahí es donde empezamos a tener autoridad en la declaración profética. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que vamos a decir va a causar un efecto. Que cada una de las declaraciones en fe que soltemos van a producir un efecto en nuestras vidas o en aquellos que nos rodean. Porque en las palabras hay poder. Vamos a ver otra enseñanza que tenemos que saber. La profecía es un don de Dios para edificación de la iglesia. La profecía es un don que Dios nos da para que la iglesia sea edificada. Quiere decir que es una herramienta. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice que el amor sea su meta más alta. Todos debemos anhelar, vivir y tener amor. Pero también dice, deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar. El Señor nos llena de su amor. Cuando conocemos a Jesús, somos inundados del amor de Dios. Y eso es muy importante. Esa es una prioridad de nuestras vidas. Que el amor de Dios nos transforme, nos cambie. Pero luego nos enseña la palabra de Dios, debemos empezar a buscar otras capacidades que da el Espíritu. Otras capacidades que el Espíritu Santo provee a cada hijo de Dios. Cada capacidad que el Espíritu Santo provee es una herramienta para inclusive servir a Dios, para andar en este mundo. Somos más efectivos con las herramientas que el Espíritu Santo nos da. Pero acá, ¿qué nos enseña la Biblia? Que es importante anhelar y buscar la capacidad de profetizar. La capacidad de usar la palabra profética. Cuando un creyente sabe profetizar, va a cambiar el destino de su vida y de muchos de aquellos que rodean su vida. Va a ser un instrumento importante para Dios. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad dada por el Espíritu Santo. Quiere decir esto que no nos debemos solamente conformar con lo que es prioridad, con el amor de Dios y estar lleno de su amor, sino que debemos convertirnos en un instrumento útil para Dios, teniendo la capacidad de profetizar. Y algunos creen que cuando los creyentes declaran por fe, profetizan cosas que van a acontecer, buenas, piensan que es simplemente ser optimista, pero es mucho más poderoso que eso. Ser optimista, cualquier persona, aún aquellos que no creen en Dios, pueden ser optimistas. Acá lo que la Biblia nos enseña es una capacidad sobrenatural.
una capacidad en donde podemos profetizar y decir un diagnóstico, un cáncer se va a secar, va a desaparecer en el nombre de Jesús. Eso no puede suceder con simple optimismo, sino tiene que hacerse con el poder sobrenatural, con una capacidad del Espíritu Santo. Ese es el poder de profetizar. Por eso te animo, por medio de la palabra de Dios, a que comiences a buscar la capacidad que da el Espíritu Santo para profetizar. Y si hay algo en tu vida que anhelás, que deseas con todo el corazón, que tiene que cambiar el rumbo, quizás algo que está sucediendo en tu casa, en tu familia, algo que sucede en tu congregación, o en tu país, en tu nación, en la ciudad donde vivís, algo que deseas con todo el corazón que cambie, porque sabés que está mal, porque la Biblia te muestra que está mal, bueno, empezá a profetizar. Empezá a ejercitar este don, esta capacidad que da el Espíritu Santo para revertir esa situación. Profetizá, porque estoy seguro que Dios va a respaldar esa declaración, el don profético. La palabra profética, el poder de la profecía en medio de los cristianos pueden revertir, pueden cambiar situaciones aún en este mundo, en conflicto. Si un cristiano se levanta y usa esta capacidad de profetizar, muchas cosas van a cambiar. La iglesia puede cambiar y revertir muchas situaciones complicadas de este mundo si usa la capacidad de profetizar. Por eso te animo que comiences a desarrollar este don. Vamos a otra enseñanza. El Espíritu Santo provee a los cristianos la capacidad para profetizar. Es el Espíritu Santo. Como decía hace un momento, no es simple optimismo, no es puro optimismo, sino que tenemos que ser conscientes que es una herramienta que el Espíritu Santo provee. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando la gloria de Dios cayó sobre los discípulos allí en Pentecostés. Dice que comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Comenzaron todos a profetizar y ahí se desató el poder, la capacidad profética que tiene la iglesia. Quiere decir que para usar este don tenemos que pedírselo al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo imparta. No pretendas convertirte en una persona que declare sin el respaldo del Espíritu de Dios, sino que el Espíritu Santo te dé la capacidad para comenzar a profetizar. No es en nuestras fuerzas, no es puro optimismo. No somos los creyentes un montón de personas reunidas con buena voluntad de hacer las cosas, sino todo lo contrario. Somos hombres y mujeres apoyados y respaldados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da el poder para profetizar. El Espíritu Santo es el que da el poder, las herramientas para vivir en milagros, para tener y experimentar señales. Es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, mantenernos humillados, humildes, delante del Señor y decirle: Espíritu Santo, no puedo en mis fuerzas, necesito el respaldo, tu poder. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios va a derramar esa unción para profetizar. Va a derramar esa unción para que puedas comenzar a declarar y por fe van a suceder cosas poderosas en tu vida. Vamos a ir a otra enseñanza. Vamos a ver que es muy importante no subestimar la profecía. Hay personas que lo toman como un juego. Hay personas que subestiman demasiado la palabra profética. Y a veces cuando declaran una palabra lo hacen totalmente desanimados, sin fuerzas, sin ganas, sin fe. Y hay una historia en la Biblia. Hay una historia en donde el profeta Eliseo se encuentra con un rey, el rey del pueblo de Dios, y lo anima a que haga un acto profético. Pero este rey lo hace en una forma totalmente sin sentimiento, sin fuerza, prácticamente sin creer en lo que estaba haciendo. Así que vamos a ir a la Biblia, libro de Segunda de Reyes, esta historia
es muy importante para entender este tema. El profeta Eliseo le dijo a este rey, consigue un arco y algunas flechas, y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco, y Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió, y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha, y Eliseo proclamó, ahí profetiza, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó al piso 3 veces. Pero el hombre de Dios, el profeta, se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado al piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram, hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Aquí vemos la enseñanza. Aquí vemos lo que nos explica la palabra de Dios, lo que puede pasar. Esta historia nos refleja lo que sucede cuando tomamos la palabra de Dios o los actos proféticos como algo con liviandad, como algo que no es importante, que no tiene sentido. Dice que este profeta, que era un profeta muy importante, el profeta Eliseo, un hombre de Dios que había experimentado y había hecho grandes milagros. Un hombre reconocido por todos aquellos que gobernaban las naciones de Israel y las naciones que rodeaban a Israel. Un hombre poderoso en Dios. Un hombre que tenía la capacidad dada por el Espíritu de Dios para profetizar. Se pone al lado de este rey, un gobernante. Este rey tenía la oportunidad de experimentar la misma capacidad profética que Eliseo tenía. La misma. Y entonces dice que Eliseo lo apoya para que haga un acto profético, para que profetice. Dependía el destino de su gobierno, de su reinado, de su nación. Pero dice que el profeta lo tuvo que ayudar a hacer este acto. Tuvo que ayudarle a tirar esas flechas para declarar la victoria sobre una nación. Pero después llegó un momento que el acto profético, la declaración profética, dependía solamente del rey. Tenía que agarrar las flechas que le quedaban y golpear contra el piso. Un acto profético, simbólico, de lo que podía suceder en el mundo espiritual y en el mundo físico. Algo que podía cambiar la historia de su reinado, aún de los que estaban, de los que venían después de él, de sus hijos, de sus nietos. Y entonces dice que en una forma desinteresada, muy liviana, el rey golpeó solo 3 veces. Algunos creen que inclusive lo hizo prácticamente sin ánimo, sin fuerza, porque realmente no creía en la palabra profética, no creía en la profecía. Y dice la historia que el rey se quedó solamente con ese acto, 3 golpes. Y el profeta exclamó enojado y le dijo, qué lástima, qué lástima. Si hubieses golpeado 5 o 6 veces, hubieses destruido a tu enemigo para siempre. Ese enemigo nunca se iba a levantar más contra tu nación, contra tu vida. Qué lástima. Así es cuando tomamos los actos proféticos con liviandad. Así es cuando declaramos algo, pero hacemos esto solamente para cumplir con la iglesia, con aquellos que nos rodean, pero no creemos realmente en que podemos revertir una situación. La palabra profética tiene poder. Si el profeta que lanza esa palabra lo hace con autoridad y con fe, las circunstancias pueden cambiar por esa declaración. Hay poder en lo que declaramos. Hay poder en cada palabra. Hay poder. Hay que hacerlo con fe. Hay que hacerlo sin ninguna clase de inhibiciones y hay que creer, porque ahí es donde se desata el poder del Señor. Ahí es donde se desata la gloria de Dios. Por eso es muy importante esta historia,
porque nos refleja cómo podemos profetizar y declarar algo, pero hacerlo en una forma liviana, tibia, porque no creemos. No creemos en que las circunstancias pueden cambiar por una declaración profética. Es tiempo de cambiar historias. Es tiempo de cambiar el destino de vidas, de pueblos, de naciones. Si la iglesia se levanta y empieza a usar esta capacidad dada por el Espíritu Santo. Si te levantás con esta capacidad que el Espíritu Santo te ha impartido y la usás con autoridad, creyendo, no en una forma liviana, sin creer, como lo hizo este rey, estoy seguro que vas a poder cambiar el destino de tu vida y el destino de otros, porque vas a declarar algo que va a acontecer. Vas a declarar cosas poderosas, victorias en tu vida y en aquellos que te rodean, en aquellos que amás o en tu nación. Vas a declarar palabra profética que es poderosa. Esto es maravilloso, porque quiere decir que hay una gran parte de circunstancias en este mundo que pueden cambiar si nosotros, el pueblo de Dios, nos levantamos y empezamos a profetizar. Empezamos a declarar la palabra de Dios. Ahora en un momento, cuando oremos, vamos a profetizar y te animo que conforme a esta palabra profetices la victoria sobre tu vida, profetices la victoria sobre tus seres queridos, la victoria en tu ciudad, profetices que aquello que veas mal, aún en tu nación, se puede revertir porque Dios va a intervenir con su poder. Comenzá a profetizar. Vamos a otra enseñanza para luego orar. ¿Qué profetiza la Biblia de los hijos de Dios? Porque, como comenzamos en el primer texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. ¿Qué dice Dios con respecto a nosotros, sus hijos? ¿Qué es lo que ha profetizado aún desde antes de la creación? ¿Qué es lo que ha declarado Dios con respecto a tu vida? Hay una declaración profética, hay algo que Dios ha dicho que tiene que ver con nosotros, con su pueblo. Y quiero que tomes esta palabra, porque es una declaración no de una persona, no de una institución, sino de Dios, de Dios. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Una declaración que Dios hizo pensando en cada uno de nosotros. Una declaración poderosa, una palabra profética poderosa. Él tiene planes. Si estás conectado y recibiendo esta palabra, quiero decirte de parte de Dios, lo dice Dios, Él tiene planes para tu vida. Planes para bien, planes que son buenos, no para cosas malas. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que está aconteciendo en tu vida y es malo, te trae angustia, tristeza, dolor, bueno, no está dentro de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha profetizado algo mejor para tu vida. Planes buenos, para que tengamos un futuro y una esperanza. Esa es la palabra profética más segura que nos debemos tomar. Si somos hijos de Dios, hay una palabra dada por Dios. No tiene que haber incertidumbre. No tiene que haber temores, no tiene que haber angustias. Hay una palabra dada por Dios, en donde el Señor nos dice, Él tiene planes buenos. Ha preparado un diseño, un plan hermoso para aquellos que creen, para aquellos que se toman de las promesas divinas. Un plan maravilloso, no para cosas malas. Quiere decir que todo aquello que te hace sufrir, que es malo, o que te angustia, no tiene lugar si el reino de Dios comienza a establecerse.
Si el reino de Dios comienza a tomar el control de tu vida, no hay lugar para eso malo porque no está dentro de los diseños divinos. Planes buenos, no malos. Para que haya un futuro. Quiere decir que el diseño de Dios ha diseñado que en nuestra vida tengamos un futuro y ese futuro sea con esperanza. Con esperanza. Cuando tenemos esperanza, tenemos la certeza de que nos va a ir bien, de que vamos a estar bien. Dios no ha pensado otra cosa distinta, que te vaya bien, que tengas un futuro y un futuro con esperanza. Te animo en esta mañana a que te tomes de esta palabra maravillosa. Quizás el mundo declara, no son profecías, son declaraciones pesimistas, negativas, sobre lo que puede pasar en este mundo y aún lo que puede pasar en tu vida y en tu familia. Está en cada uno de nosotros en creer en qué declaración, en la declaración de este mundo o en lo que Dios ha profetizado, lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra, que en Él vamos a estar seguros, que en Él estamos guardados, que Dios ha preparado para nosotros planes buenos, planes seguros, planes de bendición. Te animo a que creas en esta palabra, a que te tomes de esa palabra y que comiences a descartar todo aquello que contradice aquello que Dios dice. Dios dice que te va a ir bien. Dios dice que si crees en Él y te tomás de sus promesas, te va a ir bien. Y te desafía a que vivas conforme a sus planes. Es lo mejor que te puede pasar. Planes buenos para que tengas un futuro y ese futuro sea con esperanza. Esa es la palabra de esta mañana. Recibí esta palabra profética. Y sucederán muchas cosas en este mundo, pero también hay palabra profética. Siempre en cada palabra profética que está en la Biblia, Dios nos dice algo que es muy importante, que Él tiene todo bajo su control, que Él tiene todo bajo su cuidado. Y sus hijos, nosotros, su pueblo, vamos a estar seguros. Por lo tanto, no hay nada por qué temer, nada, nada. Si hay algo que te rodea y te causa temor e incertidumbre, tomate de la palabra profética, tomate de lo que Dios dice. Y eso te va a dar certeza y seguridad. Como dice la Biblia, nos va a alumbrar en medio de tanta oscuridad. Si recibiste este mensaje, te voy a invitar a hacer una oración. Que pongas la mano en tu corazón, junto con toda tu familia y digas, Señor, yo recibo esta palabra, yo recibo este mensaje. Yo recibo la palabra de Dios, esta semilla, en el nombre de Jesús. Recibí la palabra y tomate de ella. Tomate de la palabra profética. Dios profetizó pensando en tu vida, pensando en tu futuro, que te va a ir bien. Profetizó pensando en todo lo que te rodea, que te va a ir bien. Y el plan de Dios es que si hay algo malo que te está haciendo sufrir, Él tiene el poder y la capacidad para sacarlo. Así que cree esta palabra. Cree esta palabra, que si hay algo que es contrario al plan divino, se vaya ahora de tu vida y de tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Ahora. Y que solamente se lleve a cabo el plan divino, el proyecto divino, en tu vida y en todos aquellos que te rodean, en el nombre de Jesús. En esta mañana declaramos que esta palabra tiene poder y profetizamos. Hacemos una declaración profética que comienzan a revertirse aquellas situaciones de maldad, aquellas situaciones que traen sufrimiento y dolor sobre los hogares, sobre las familias, en el nombre de Jesús. Y se desata la gloria de Dios. Profetizamos, declaramos
ahora en el nombre de Jesús, que donde hay muerte, Señor, se desata la vida. Donde hay angustia, donde hay dolor, se desata la felicidad. Ahora, en el nombre de Jesús. Donde hay violencia, ahora soltamos paz. En el nombre poderoso de Jesús. Donde hay tinieblas, ahora la palabra de Dios, la palabra del Señor comienza a alumbrar. La palabra profética más segura alumbra a cada vida. En aquellos que tienen incertidumbre, angustias, temores. Ahora, la palabra profética más segura alumbra sus vidas. En el nombre de Jesús. Soltamos esta palabra y te damos gracias. Amén y amén.